En el otoño del año pasado, cumplí 16 años y comencé mi primer trabajo en una pizzería muy pequeña en mi ciudad. Era un establecimiento familiar, con solo 5 o 6 personas trabajando allí. Conseguí el trabajo porque mi mejor amigo también estaba allí. Yo era el repartidor, pero solo trabajaba en el turno de la noche, ya que tenía escuela durante el día. Fue alrededor de mi tercera semana en el trabajo cuando sucedió algo inusual. La noche fue bastante normal, lenta tanto para entregas como para cenas. El clima estaba un poco fresco, lo que hacía que la mayoría de las personas se quedara en casa. Alrededor de las 11, entró una llamada, mi amigo respondió y tomó el pedido. Era una pizza pequeña y un refresco, así que prepararon todo rápidamente y me dirigí a la dirección. No estaba muy lejos, solo a 8 minutos de distancia. Pero cuando giré en la calle, de inmediato golpeé un bache y me di cuenta de que toda la calle estaba llena de grietas y agujeros. Parecía deteriorada y completamente descuidada. Nuestra ciudad no era exactamente la más bonita, pero eso seguía siendo mucho peor que la mayoría de los otros lugares. Conduje con cuidado, evitando los agujeros que podía ver hasta llegar a la dirección. Era una casa de madera de 2 pisos. La casa parecía tan antigua y olvidada como la calle, pero, curiosamente, el jardín estaba lleno de flores y plantas frescas que claramente habían sido cuidadas. Estacioné al final de la entrada y tomé la pizza y el refresco, caminando hacia la puerta de enfrente. Los escalones de madera de la terraza parecían tan frágiles que podrían ceder en cualquier momento, y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Miré hacia mi coche, notando la densa vegetación detrás de él y me di cuenta de lo aislada que se sentía esa área. Toqué el timbre y, justo después de la llamada, escuché movimiento dentro, el crujir del piso se hizo audible. Era suave, como si alguien estuviera caminando con cuidado, pero pude escuchar el sonido acercándose al otro lado de la puerta hasta que estuvo justo detrás de ella. Me preparé para que abrieran la puerta, sonriendo y sosteniendo la pizza, pero nunca lo hicieron. Después de 10 segundos, comencé a sentirme incómodo. Hola, soy el repartidor de pizza, solo estoy trayendo su pedido. No hubo respuesta y ningún otro sonido proveniente de adentro. Sentía que algo estaba mal, así que retrocedí y salí de la terraza. Aún dudaba en irme completamente sin que me pagaran, pero miré hacia atrás una última vez, y al hacerlo, sentí un escalofrío recorrerme. Había un hombre parado al lado de la casa, mirándome y parecía que estaba aproximándose a mí. Solo me detuve al verlo, parecía muy viejo y delgado, pero su mirada era inquietante. Corrí de vuelta a mi coche, y el hombre permaneció en silencio, solo mirándome. Salí de allí y volví a la pizzería. No sabía qué era aquello, mi amigo pensó que podría ser una broma, pero ese hombre parecía demasiado viejo para hacer algo así. Solo estoy aliviado de haberme ido cuando lo hice, porque no sé qué habría pasado si él hubiera llegado a la terraza antes de que me fuera. Historia 2, por Anónimo. Esto sucedió hace solo un mes. Era finales de septiembre y aquí donde estoy, estaba lloviendo mucho prácticamente todos los días. Llovía bastante. Trabajo como guardia de seguridad en un almacén en las afueras de la ciudad, así que la lluvia definitivamente no hacía mi trabajo más agradable. Afortunadamente, la empresa para la que trabajo me permite quedarme dentro en noches lluviosas, pero eso siempre hace que el turno se alargue mucho más. En lugar de poder caminar afuera del edificio, debía quedarme cerca de las puertas de cristal y observar lo que sucedía. Esa noche, llegué a las 21 horas, aseguré el lugar después de que todos los empleados se fueron. Estaba lloviendo intensamente afuera, así que permanecí dentro, esperando cerca de la puerta y tratando de mantenerme despierto. No había nada que ver más allá de la lluvia y, de vez en cuando, relámpagos.
Pasaron algunas horas y, durante ese tiempo, me recosté contra la pared y hice un par de idas al baño. Pero entonces, mientras estaba de pie cerca de las puertas de entrada, luchando por mantenerme despierto, escuché un fuerte crujido que resonó en el almacén. Sonó como metal deformándose o una puerta metálica pesada chirriando al abrirse. Era suficiente para hacerme erizar el cabello en la nuca. Estaba seguro de que no era nada y que era solo un sonido aterrador por las circunstancias, pero como parte de mi trabajo tenía que verificar estos eventos, así que caminé por el pasillo y revisé cada uno de los caminos. Nunca había explorado mucho del almacén, ya que normalmente estaba afuera, solo conocía un pasillo principal que tenía 5 o 6 otros saliendo de él, llevando a grandes áreas abiertas del almacén. Miré cada uno de ellos hasta llegar al final, donde la puerta estaba entreabierta. Sentí un escalofrío, aunque aún no sabía si ya estaba abierta o no. Me acerqué y la abrí más. La habitación estaba completamente oscura. «Hola». Mi voz resonó en el silencio del almacén. Después de unos segundos, comencé a retroceder y a cerrar la puerta, cuando de repente escuché algo, una voz. Parecía de un hombre, murmurando o riendo suavemente en algún lugar de la oscuridad cerca de las estanterías altas. «¿Hay alguien ahí? ¿Qué estás haciendo aquí?», llamé. «Ven aquí», dijo suavemente. «¿Qué?». «Ven aquí», dijo más alto. Aún no podía ver nada. Tras algunos segundos, cerré la puerta. Usé mi radio para contactar a la policía y salí del edificio por la parte delantera. 5 minutos después, llegaron y revisaron el lugar. Salieron solos. Las cintas de seguridad mostraron a un hombre de 50 años con una chaqueta oscura tratando de entrar por una abertura en la parte trasera. Se dirigió al almacén donde lo escuché y, de manera alarmante, en las filmaciones parecía que sostenía algún tipo de cuchillo. Salió justo después de que me fui. No sabemos por qué invadió o qué estaba intentando hacer al decirme que entrara al almacén. Esto puede parecer débil de mi parte, pero me asusté tanto que pedí renunciar y encontré un trabajo diurno. Historia 3, por Anónimo. Esto ocurrió hace 4 años, cuando estaba en 6º grado y tenía un pequeño grupo de amigos con quienes salía a recoger dulces en Halloween. Siempre antes, alguno de nuestros padres sentía la necesidad de estar al tanto de nosotros, lo que normalmente no nos dejaba tener la experiencia completa al saber que estábamos siendo vigilados y teníamos que comportarnos. Pero este año éramos libres para hacer lo que quisiéramos, así que queríamos aprovechar la noche al máximo. Yo y mis amigos Johnny, Colton y Wes, después de la escuela en el día de Halloween, nos disfrazamos y nos encontramos en casa de Colton para comenzar nuestras rondas. Honestamente, no creo que ninguno de nosotros haya previsto que tardaríamos tanto en recorrer el vecindario de Colton. La mayoría de las casas tenían buenos dulces, incluso barras de chocolate de tamaño normal. Alrededor de las 20 horas, llegamos a la siguiente barrio. Nadie de nosotros había estado realmente allí, pero había casas aún más grandes, y sabíamos que probablemente tendrían los mejores dulces. Ya estaba bastante oscuro y esas casas estaban más ocultas entre los árboles, así que probablemente no era un buen plan ir allí, pero, por supuesto, decidimos hacerlo. Pasamos de casa en casa, deteniéndonos en unas 10 casas o más. Cuando llegamos a la última de la cuadra, notamos que era visiblemente más antigua, como si estuviera situada más alejada de las otras casas, y su aspecto era más desgastado. Como si probablemente ni siquiera hubiera tenido mantenimiento alrededor. Johnny quería saltarse esa casa e ir a la cuadra siguiente, ya que pensaba que había algo extraño en esa casa. Pero el resto de nosotros no lo escuchó. Subimos a la terraza y tocamos el timbre. Tenían algunas calabazas talladas en la puerta, así que pensamos que probablemente tendrían dulces para dar.
Esperamos buenos 30 segundos y no escuchamos nada proveniente de dentro, así que comenzamos a alejarnos de la terraza cuando de repente notamos a un hombre cerca del garaje. Estaba caminando en nuestra dirección, era un hombre mayor, tal vez de 50 años, y tenía una gran sonrisa. Si esperan solo un minuto, puedo conseguir algunos dulces para ustedes. Acabo de comprar más de la tienda. Jamás lo habíamos visto aparecer, así que parecía que había surgido de la nada. Le dijimos que estaba bien y que tal vez volveríamos más tarde. La sonrisa desapareció de inmediato tan pronto como retrocedimos. Todos nos sentimos incómodos después de eso, así que continuamos hacia el siguiente vecindario. Había algo sobre ese hombre que era simplemente extraño, todos lo sentimos, lo que nos hizo pensar que podría haber algo realmente malo. Fuimos hasta algunas casas más, pero empezaba a oscurecer y decidimos volver a la casa de Coulton para pasar el resto de la noche allí, en lugar de volver por el camino que habíamos seguido. Giramos en la primera calle que conducía a la carretera principal. Esa tenía solo algunas casas y el resto era bosque, ni siquiera había mucha iluminación en la carretera. Creo que todos teníamos un poco de miedo al caminar allí, ya que la mayoría se detuvo a hablar. Entonces, de la nada, escuchamos pasos a nuestro lado provenientes de los árboles. Esa figura se acercaba a nosotros, con esa sonrisa extraña, tratando de saludar mientras se movía por la vegetación hasta la carretera. Todos retrocedimos cuando comenzó a hablar. Ni siquiera escuché lo que dijo antes de que comenzara a correr hacia Coulton. De alguna manera, él no logró atraparlo y todos corrimos antes de que algo peor pudiera suceder. No paramos de correr hasta llegar a la carretera principal. Cruzamos de regreso al vecindario de Coulton y nos sentimos mucho más seguros, así que recuperamos el aliento y comenzamos a caminar nuevamente. La caminata de regreso a su casa solo tardaba unos 10 minutos, pero a mitad de camino, un sedán gris con cristales oscuros comenzó a acercarse a nosotros. La primera vez que pasamos, no nos dimos cuenta, pero hizo 2 vueltas más, disminuyendo la velocidad cada vez. Decidimos aumentar el paso regresando a casa de Coulton, ya que eso solamente nos estaba poniendo más nerviosos. Ninguno de nosotros realmente sabía qué hacer después de eso. Lamentablemente, decidimos no decirle a nadie, ya que pensábamos que nunca más nos dejarían salir solos. Nunca volvimos a ver a ese hombre, pero lo que él estaba planeando hacer sigue siendo desconocido. Historia 4, por West M. Estaba acampando con un amigo en la zona rural de Washington, lo llamaré Chase. Estábamos en un campground que encontramos en una aplicación. Era a mediados del otoño, así que estaba bastante fresco, pero no hay otra época del año en que el bosque se vea tan vibrante. El lugar estaba vacío, éramos solo yo y Chase, lo que hizo que todo fuera más relajante mientras charlábamos. La primera noche que pasamos allí fue buena, hacía un poco de frío mientras dormíamos, pero era soportable. A la mañana siguiente, hicimos una caminata hasta un pequeño pico cercano que ofrecía una vista impresionante. La caminata tomó alrededor de 3 horas, así que regresamos al camping alrededor del mediodía. Cuando llegamos, notamos que había otra persona. Estaba de pie junto a la tienda de Chase, simplemente mirándola. Chase llamó y dijo hola. Cuando nos acercamos, el hombre se giró y nos miró, claramente un poco asustado, y en lugar de decir algo, salió corriendo rápidamente. Si ya era extraño antes, ahora definitivamente parecía más sospechoso. Ambos fuimos directos a nuestras tiendas para verificar si nuestro equipo seguía allí y si algo había sido tocado, pero ninguno de nosotros encontró nada. Tal vez hubiéramos llegado antes que el hombre pudiera tomar algo, pero aún así, era bastante inusual. No pudimos entender cuál sería la razón de su presencia si no estaba acampando. No estábamos realmente nerviosos, ambos presumimos que el tipo no tendría valor para volver, quiero decir,
parecía totalmente aterrorizado al vernos. Sin embargo, aún así optamos por jugar a lo seguro y no salir de nuestras tiendas nuevamente, así que permanecimos en la zona durante el resto del día. Bebimos algunas cervezas y simplemente conversamos. Cuando el sol se puso, encendimos una fogata y cocinamos algunos esmores. Disfrutamos de nuestro tiempo alrededor de la fogata durante un par de horas, pero en medio de una de nuestras conversaciones, Chase tuvo que ir al baño, así que se levantó y se fue un poco más adentro del bosque. Estaba sentado cuando de repente él volvió corriendo al camping. «Te metiste en problemas allá afuera», bromeé. «¿Hubo alguien allí?» Pude notar de inmediato por su expresión que estaba claramente perturbado. Rápidamente dejé de lado la broma y me levanté, preguntando exactamente qué vio. Pero Chase dijo que no pudo ver mucho más allá del contorno del hombre, dijo que no estaba muy lejos, pero definitivamente estaba mirando hacia él. Eso realmente nos preocupó, él podría haber estado observándonos todo ese tiempo y probablemente todavía nos observaba en ese momento. Ambos tomamos nuestras linternas de las mochilas, pero él ya había desaparecido. Regresamos a la fogata, pero permanecimos alertas, chequeando el bosque a nuestro alrededor con nuestras linternas. Chase parecía seguro de que era la misma persona que vimos esa tarde, así que por qué regresó era un misterio. Decidimos que deberíamos irnos, aunque estaba oscuro, tal vez sería más seguro simplemente salir. Chase mencionó que si el hombre realmente quisiera robarnos, ya lo habría hecho más temprano, cuando estábamos afuera, y definitivamente no habría regresado. Por lo tanto, él creía que el hombre tenía intenciones peores. Guardamos todo en nuestras mochilas, apagamos la fogata y comenzamos a regresar por la senda. En los primeros minutos, intentamos apurarnos para ganar distancia, en caso de que nos estuviera siguiendo. Durante todo el camino, no avistamos al hombre, creíamos que estábamos a salvo, pero cuando llegamos al final del sendero y a mi coche, todos los neumáticos estaban desinflados. Mi corazón se hundió, ya que eso confirmaba que el hombre probablemente planeaba que no saliéramos de allí. Solo comenzamos a procesar la situación cuando escuchamos hojas siendo pisoteadas en el sendero detrás de nosotros. Entramos en mi coche y nos fuimos sin pensarlo dos veces. Logré sacar el coche del bosque y a la carretera principal, arruinando los neumáticos en el camino. Después de eso, llamamos a una grúa y a la policía. Ellos intentaron buscar huellas dactilares en el coche para identificar al hombre, pero él realmente no trató de entrar o abrir las puertas. Simplemente desinfló los neumáticos. Sus intenciones siguen siendo un misterio, pero estoy seguro de que podemos imaginar los resultados perturbadores y probables que él tenía en mente para esa noche. Historia 5, Portea. Era finales de otoño, siempre espero ansiosamente esta época del año debido al buen clima. Halloween también es uno de mis feriados favoritos, por los filmes de terror y las divertidas decoraciones que colocar. Este fue el día después de Halloween, tenía libre del trabajo, pero estaba bastante cansado de una fiesta a la que fui la noche anterior, propensa a relajarme y hacer algunas cosas en casa. Mi plan, sin embargo, no salió como esperaba. Tomé una siesta alrededor de las 14 horas y no puse una alarma. No fue hasta que sonó el timbre que desperté. Abrí los ojos adormilado y miré mi celular, eran las 21 horas. Me senté de repente, frustrado conmigo mismo por haber perdido todo el día descansando, pero fui rápidamente interrumpido por el timbre nuevamente. Me levanté de la cama, me puse un suéter y bajé las escaleras hasta la puerta. Mirando por la mirilla, no vi nada, así que abrí la puerta. No había nadie allí. Realmente esperé hasta muy tarde para abrir la puerta, tal vez las personas ya se habían ido. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, vi a alguien a unas 20 yardas de distancia, cerca de un árbol en mi jardín, usando una máscara, de esas genéricas que se compran en cualquier tienda de Halloween. Él me estaba mirando directamente, pero pensé que era solo un niño haciendo una broma, así que cerré la puerta.
Fui al baño y me eché un poco de agua en la cara para despertarme, y luego fui a la cocina para lavar los platos y organizar la casa. Estuve allí durante unos 10 minutos cuando escuché una voz, estaba muy apagada, provenía de algún lugar afuera. Miré hacia la puerta trasera y, con solo un poco de esfuerzo, pude ver a alguien pasando por mi patio. Parecía que estaba simplemente caminando, hasta que comenzó a regresar en dirección a mi casa. Estaba caminando al límite de la luz de la linterna de mi patio, como si estuviera tratando de no ser visto. Por lo que pude ver, parecía que estaba solo, así que no entendí por qué había escuchado a alguien hablando. A medida que se acercaba, escuché pasos recorriendo el costado de mi casa. Traté de seguir el sonido, pero de repente me perdí de lo que estaba escuchando. Todo estaba callado, sin voces ni pasos. Mientras estaba allí, atento, empecé a mover la cabeza en diferentes direcciones, intentando captar algún sonido, pero cuando miré hacia la puerta trasera nuevamente, alguien me estaba mirando directamente. Mi cuerpo se congeló. Estaba usando la misma máscara de Halloween, pero era una persona diferente. ¿Qué haces aquí?, grité, esperando que, si era algún niño, tal vez se intimidara rápido, pero claramente no tuvo efecto. Se alejó de la puerta y comenzó a ir hacia el lado opuesto de la casa. Justo cuando estaba a punto de seguirlo, escuché un chasquido detrás de mí, seguido de pasos corriendo hacia el lado de la casa, provenientes de donde escuchaba los ruidos. Había una ventana allí y, al levantar las cortinas, pude ver claramente la parte externa del marco de madera de la ventana quebrada. Claramente habían intentado abrirla en silencio mientras yo estaba distraído. Así que, tras esta rápida comprensión, subí las escaleras y llamé a la policía. No quería arriesgarme a correr hasta mi coche, que estaba estacionado del otro lado del césped, así que me quedé adentro y esperé a que llegara la policía. Mi corazón no se desaceleró hasta que llegaron. Entraron y salieron con un hombre esposado. El sujeto ni siquiera intentó huir. Aparentemente, se había escondido en mi habitación cuando los encontraron, era de mediana edad y parecía enfermo, y se negó a hablar sobre por qué estaba allí. Lo que todavía me perturba sobre la situación es pensar cuando entró al apartamento. Llevé a Milo afuera una vez cuando llegué a casa y otra antes de dormir, y esas fueron las únicas 2 ocasiones en que dejé la puerta sin seguro. Lo vi por la ventana justo antes de ir a la cama, pero no puedo afirmar que fue en ese momento cuando realmente entró. Podría haber permanecido dentro de mi apartamento durante hasta 6 horas, escondiéndose en mi habitación. De todos modos, consideramos que tuve mucha suerte de que Milo me protegiera esa noche, ya que eso podría haber terminado de una manera mucho peor. Historia 6, por Anónimo. Esto ocurrió hace 4 años, cuando fui contratado como cajero en una gasolinera. Mis amigos estaban organizando una gran fiesta de Halloween el día 31, pero, debido al momento en que fui contratado, no conseguí el día libre, así que, desafortunadamente, tuve que trabajar esa fecha. Sin embargo, tenía la mayor parte del día libre para entregar dulces y ver algunas películas. Llegué al trabajo a las 20 horas, las calles estaban bastante tranquilas, especialmente en cuanto al flujo de coches, ya que los niños corrían de un lado a otro recolectando dulces. Y esperaba que la gasolinera no estuviera muy ocupada. Afortunadamente, obtuve lo que deseaba, solo unos pocos coches aparecieron en mi primera hora, y cuando nos acercamos a las 22 horas, incluso menos pasaron. Ni siquiera las calles estaban concurridas. Seguí viendo un coche de policía patrullando la calle cada 15 minutos, pero fuera de eso, estaba muerto. Estaba contento con la lentitud, pero estar pegado al teléfono y ver a todos divertirse en la noche de Halloween era un poco deprimente. Así que fui al fondo para reabastecer las estanterías. Pasó más tiempo y, mientras estaba de espaldas a la puerta de entrada, escuché la campanita sonar. Me di la vuelta y vi a 3 hombres entrar a la tienda. Todos estaban disfrazados con disfraces de Halloween, como si estuvieran usando máscaras y todo. Uno de ellos estaba vestido como Michael Myers, pero no reconocía a los otros 2, probablemente otros personajes típicos de Halloween.
Inmediatamente me di cuenta de que no eran niños. Eran hombres adultos. Uno de ellos tenía una larga barba saliendo de la máscara, con tatuajes subiendo por el cuello. Los saludé, pero, además de una rápida mirada, no me respondieron. Tal vez estaban simplemente actuando de acuerdo a sus personajes, no sé, pero ya era extraño que se quedaran con las máscaras. Salí del pasillo y fui a la caja, mientras esperaba que tomaran lo que necesitaran. Noté que no había coches afuera, lo que explicaba por qué no los escuché llegar. Observé cómo se movían durante un minuto por el pasillo de dulces, hasta que tomaron una bolsa de piruletas y vinieron a la caja. ¿Encontraron todo lo que necesitaban? No dijeron nada. Registré la compra e informé el total, y pagaron en efectivo. Mientras registraba la compra, no podía evitar notar a uno de ellos en la parte trasera, observándome a través de la máscara. Solo podía ver sus ojos, pero parecían fijos en mí y estaban frustrados, o algo así. Eso me dejó realmente incómodo. Terminé y les dije que tuvieran una buena noche. Sin embargo, hubo una pausa antes de que uno de los hombres se levantara y cerrara la puerta de la tienda. Mi estómago se hundió. Lo que quisieran que fuera, una cosa era clara, no estaban allí por el dinero. Me empujaron al suelo y traté de mantener la calma, diciéndoles que tomaran el dinero y que no interfiriera. Sin embargo, el otro hombre caminó alrededor del mostrador y se dirigió directamente a la caja. Claramente no estaban allí por el dinero. Forzó las esposas en mis manos y me levantó. Estaba completamente impotente mientras me arrastraban por la tienda, y después de dar un rápido vistazo hacia afuera, me arrastraron fuera de la tienda. Fue solo cuando llegamos al lado del estacionamiento que una luz brillante apareció sobre nosotros. Era una patrulla que entraba al lote. Los tres hombres me dejaron en el suelo y corrieron hacia su coche. No sé si la situación era que su coche no estaba arrancando o si simplemente se dieron por vencidos, pero los oficiales pudieron intervenir antes de que lograran escapar. El apoyo llegó en menos de 30 segundos. Creo que lo que pasó fue que, más temprano esa noche, la policía recibió un reporte sobre tres hombres disfrazados que estaban ofreciendo dulces a los niños en las aceras y tratando de alejarlos de las casas. Por eso vi el patrullaje en la zona. Lo que planeaban hacer conmigo o con los niños es desconocido, ya que ninguno de los hombres confesó nada. Eso casi me alivia, pues si hubiera vendido esos dulces y después escuchara que fueron utilizados para secuestrar niños, probablemente me habría sentido responsable. Afortunadamente, eso no tuvo que suceder. Historia 7, Anónimo. Estuve hospedado en una cabaña por un fin de semana, era un camping a 1 hora de donde vivo. Como resido en el centro de la ciudad, siempre aprecio escapar durante algunos días a la naturaleza en otoño para disfrutar del clima fresco y los árboles coloridos. No era un camping lujoso. Costaba solo $10 la noche y las cabañas tenían aproximadamente 200 pies cuadrados, básicamente una habitación pequeña con una cama en el centro. En el primer día que estuve allí, pasé la mayor parte del tiempo al aire libre. Había algunas pequeñas sendas que exploré. El segundo día, me senté afuera en una silla de playa que estaba colocada detrás de la cabaña. El viento que soplaba a través de las hojas creaba un sonido tan agradable que podría haberme quedado allí por horas. No sé cuánto tiempo realmente pasé allí, quizás 3 o 4 horas. En un momento dado, sin embargo, noté a alguien en el bosque. Estaba a cierta distancia, a unas 150 yardas de mí, y parecía estar parado entre los árboles, inmóvil. Al principio pensé que estaba observándome. Esperé unos minutos, pero comenzó a incomodarme no saber si realmente estaba mirando o no, así que decidí entrar y esperar hasta el atardecer. El viento aumentó en intensidad y agitación después del atardecer. Dentro de la cabaña, el ruido era bastante alto, especialmente con las ventanas no completamente selladas.
El viento hacía un sonido agudo y sibilante toda la noche. Normalmente, no me importaría esto, pero esto me dejaba nervioso, ya que sabía que no podría escuchar si alguien se acercaba a la cabaña. Ver a ese hombre antes me había dejado en un estado inquieto. Encendí la chimenea y me senté en la silla, tratando de relajarme para la noche. Pasó una hora o más antes de que escuchara un golpe fuerte en la puerta de enfrente. Salté de la silla, completamente asustado. Después de unos segundos, los golpes se repitieron. Podía sentir mi corazón acelerarse, eran casi las 2 de la mañana, y alguien golpeando la puerta de mi cabaña en el bosque era extremadamente perturbador. No sabía si debía decir algo o permanecer en silencio. Finalmente decidí quedarme callado, pero de repente los golpes se convirtieron en impactos fuertes, parecía que podían romper la puerta. Luego, se detuvieron. Un largo minuto de silencio me mantuvo de pie, observando y esperando lo que podría suceder a continuación, preguntándome si se habían ido. Fui hasta la puerta lo más silenciosamente posible, miré por la mirilla. No había nadie afuera. Mientras respiraba aliviado, empecé a escuchar un sonido detrás de mí, solo para ver una figura acechando, parada en mi césped. Era un hombre, con una máscara, de pie detrás de la puerta, y claramente estaba mirándome. Me congelé al instante. Estaba apoyado contra la puerta, su mirada era vacía y profunda. Con un movimiento brusco, trató de abrir la puerta, pero como estaba cerrada con llave, no pudo. No pude evitar gritar y rápidamente me alejé de la puerta. En el fondo vi una luz, una linterna en la vegetación, más figuras apareciendo afuera. El hombre con la máscara golpeó nuevamente la puerta y comencé a entrar en pánico. Corrí hacia la ventana y salté afuera. Tendría que correr y esperar que la policía llegara. Mi corazón latía desbocado y mis manos temblaban mientras llamaba a la policía y esperaba que llegaran. El sujeto no debería estar allí, mucho menos en una noche así, la imagen aún está marcada en mi mente. Historia 8, por Alexis O. Era a mediados de noviembre, el invierno había llegado y la nieve ya comenzaba a cubrir la mayor parte de nuestra pequeña ciudad. Residía sola en una casa muy pequeña de 2 habitaciones que tenía un sótano sin terminar. La única vez que bajaba allí era para hacer la lavandería o sacar algo del almacenamiento. Era una noche de viernes y estaba nevando decentemente durante mi camino de regreso del trabajo. La mayoría de las personas estaban afuera, celebrando, veía todas las casas iluminadas y decoradas para Halloween. Estaba pensando en cómo sería mi fin de semana en casa. Regresé a casa a las 19 horas, preparé la cena y vi el nuevo episodio de mi programa. Luego encendí YouTube de fondo mientras me recostaba en el sofá y revisaba mi teléfono. La nieve seguía acumulándose, escuchaba el viento golpeando la casa y haciendo que las paredes crujieran. Alrededor de las 22 horas, me levanté para ir al baño, pero al caminar por el pasillo, escuché algo en el sótano. Me detuve de inmediato, esperando reconocer el sonido como solo el leve crujir de la casa, pero no era eso. Había algo moviéndose en el sótano. No sabía cómo era posible. Fui hasta la puerta del sótano y la abrí, encendiendo las luces mientras bajaba. Solo había algunas bombillas colgando del techo iluminando el área. No vi nada, así que permanecí allí un minuto esperando a ver si el sonido regresaba. Pero después de no escuchar nada más, volví a subir. Dadas las condiciones afuera, pensé que debía ser la casa moviéndose. Usé el baño y volví al sofá, sin embargo, solo un minuto después escuché 2 golpes muy fuertes en la puerta. Salté de la silla, completamente asustada. Después de unos segundos, los golpes se repitieron. Podía sentir que mi corazón se aceleraba, era casi a las 2 de la mañana, y alguien golpeando la puerta de mi casa en el bosque era extremadamente preocupante.
No sabía si debía responder o quedarme en silencio. Opté por permanecer callada por un momento, pero luego los golpes se convirtieron nuevamente en impactos fuertes, parecía que podían forzar la puerta. Luego, se detuvieron. Un largo minuto de silencio me aguardaba en pie, observando y esperando lo que podría ocurrir a continuación, cuestionándome si se habían ido. Fui hasta la puerta lo más silenciosamente posible y observé por la mirilla. No había nadie afuera. Mientras respiraba aliviada, comencé a escuchar un sonido detrás de mí, solo para ver una figura observándome desde la ventana. Al establecer contacto visual, su cabeza se alejó, y luego todo quedó en silencio una vez más. El viento soplando alrededor hacía que todo fuera 100 veces más siniestro. Tomé mi teléfono y llamé a la policía. No quería arriesgarme a correr hasta mi coche, que estaba estacionado del otro lado del césped, así que me quedé adentro y esperé a que la policía llegara. Quienquiera que estuviera afuera de mi cabaña debe haberse ido, ya que la policía llegó y no encontró a nadie. Sentí un alivio, pero la tensión seguía presente. El oficial me pidió que estuviera atenta y que no dudara en contactarlos nuevamente si algo extraño sucedía. Así que, una vez que se fueron, aseguré todas las puertas y ventanas. Pasé la noche en vela, estremeciéndome con cada crujido de la casa. Nunca supe quién era ese hombre o lo que quería, pero garanticé nunca más volver a ese camping. Historia 9, por Philip. Esto sucedió en 2014, cuando estaba en sexto grado y tenía un pequeño grupo de amigos con los que fui a recoger dulces en Halloween. Siempre antes, alguno de nuestros padres sentía la necesidad de estar atentos a nosotros, lo que normalmente no nos dejaba experimentar realmente al saber que estábamos siendo vigilados y teníamos que comportarnos. Pero este año éramos libres para hacer lo que quisiéramos, así que queríamos aprovechar la noche al máximo. Yo y mis amigos Johnny, Colton y Wes, después de la escuela en el día de Halloween, nos disfrazamos y nos encontramos en casa de Colton para comenzar nuestras rondas. Honestamente, no creo que ninguno de nosotros previera que llevaríamos tanto tiempo recorriendo el vecindario de Colton. La mayoría de las casas tenían buenos dulces, incluso barras de chocolate de tamaño normal. Alrededor de las 20 horas, llegamos al barrio siguiente. Nadie de nosotros había estado realmente allí, pero había casas aún más grandes, y sabíamos que probablemente tendrían los mejores dulces. Ya estaba bastante oscuro y esas casas estaban más ocultas entre los árboles, así que probablemente no era un buen plan ir allí. Pero, por supuesto, decidimos hacerlo de todos modos. Pasamos de casa en casa, deteniéndonos en unas 10 casas o más. Cuando llegamos a la última de la cuadra, notamos que era visiblemente más antigua, como si estuviera situada más alejada de las otras casas, y su aspecto era más desgastado. Como si probablemente ni siquiera hubiera sido mantenida. Johnny quería saltarse esa casa e ir al siguiente barrio, porque sentía que había algo extraño en esa casa. Pero el resto de nosotros no lo escuchó. Subimos a la terraza y tocamos el timbre. Tenían algunas calabazas talladas en la puerta, así que pensamos que probablemente tendrían dulces para entregar. Esperamos buenos 30 segundos y no escuchamos nada proveniente de adentro. Así que comenzamos a alejarnos de la terraza cuando de repente notamos a un hombre cerca del garaje. Estaba caminando en nuestra dirección, era un hombre mayor, tal vez en sus 50 años, y tenía una gran sonrisa. Si ustedes esperan solo un minuto, puedo conseguir algunos dulces para ustedes. Acabo de comprar más en la tienda. Nunca lo habíamos visto aparecer, así que parecía que había surgido de la nada. Le dijimos que estaba bien y que tal vez volveríamos más tarde. La sonrisa de él desapareció tan pronto como retrocedimos. Todos nos sentimos incómodos después de eso, así que continuamos hacia el siguiente barrio. Había algo sobre ese hombre que era simplemente extraño, todos lo sentimos,
lo que nos hizo pensar que quizás hubiera algo realmente malo. Fuimos hasta algunas casas más, pero estaba empezando a oscurecer y decidimos volver a casa de Coulten para pasar el resto de la noche allí, en lugar de regresar por el camino que habíamos seguido. Giramos en la siguiente calle, que conducía a la carretera principal. Esta solo tenía unas pocas casas y el resto era bosque, no había ni siquiera mucha iluminación en la carretera. Creo que todos teníamos un poco de miedo al caminar allí, ya que la mayoría de nosotros incluso dejó de hablar. De repente, de la nada, escuchamos pasos a nuestro lado provenientes de los árboles. Esa figura se acercaba a nosotros, con esa sonrisa inquietante, tratando de acercarse mientras se movía por la vegetación hacia la carretera. Todos retrocedimos cuando empezó a hablar. No escuché lo que dijo antes de que comenzara a correr en dirección a Coulten. De alguna manera, no logró atraparlo y todos corrimos antes de que algo peor pudiera suceder. No nos detuvimos hasta llegar a la carretera principal. Cruzamos de regreso al barrio de Coulten y nos sentimos mucho más seguros, así que recuperamos el aliento y comenzamos a caminar nuevamente. La caminata de regreso a su casa llevaba solo 10 minutos, pero a mitad de camino, un sedán gris con ventanas oscuras comenzó a acercarse a nosotros. La primera vez que pasó, no nos dimos cuenta, pero hizo 2 vueltas más, disminuyendo la velocidad cada vez. Decidimos acelerar el paso de vuelta a casa de Coulten, ya que eso solo nos estaba poniendo más nerviosos. Ninguno de nosotros realmente sabía qué hacer después de eso. Desafortunadamente, decidimos no mencionarlo, ya que pensábamos que nunca más nos dejarían salir solos. Nunca volvimos a ver a ese hombre, pero lo que él estaba planeando hacer sigue siendo un misterio. Historia 10, Anónimo. Estuve hospedado en una cabaña por un fin de semana, era un camping a 1 hora de donde vivo. Ya que vivo en el corazón de la ciudad, siempre aprecio escapar durante algunos días a la naturaleza en otoño para disfrutar del clima fresco y los árboles coloridos. No era un camping lujoso, costaba solo $10 la noche y las cabañas tenían aproximadamente 200 pies cuadrados, básicamente una habitación pequeña con una cama en el centro. En el primer día, pasé la mayor parte del tiempo afuera. Había algunas pequeñas sendas que exploré. El segundo día, me senté afuera en una silla de playa que estaba colocada detrás de la cabaña. Las hojas soplando con el viento creaban un sonido tan agradable que podría haberme quedado allí por horas. No sé cuánto tiempo realmente pasé allí, tal vez 3 o 4 horas. En un momento dado, sin embargo, noté a alguien en el bosque. Estaba bastante alejado, a unas 150 yardas de mí, y parecía estar de pie entre los árboles, inmóvil. Al principio, pensé que me estaba observando. Esperé unos minutos, pero comencé a sentirme incómodo sin saber si realmente había alguien allí, así que decidí entrar a la cabaña y esperar hasta el atardecer. El viento empezó a soplar más fuerte y el sonido de las hojas se volvió inquietante. Cuando finalmente se hizo de noche, encendí las luces de la cabaña y me senté a ver una película para relajarme. Después de un rato, todo parecía tranquilo y estaba a punto de irme a la cama cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. Me sobresalté y, tras unos segundos, el golpe se repitió. Podía sentir que mi corazón se aceleraba. Eran casi las 2 de la mañana y tener a alguien golpeando la puerta de mi cabaña en medio del bosque era extremadamente perturbador. No sabía si debía responder o quedarme en silencio. Finalmente decidí hacer lo segundo, pero de repente escuché un segundo golpe, aún más fuerte. Pude sentir que la puerta vibraba. Entonces, las cosas se volvieron aún más extrañas. Giré mi cabeza, y unos segundos después escuché otro golpe. Estaba completamente aterrada. Miré hacia la ventana y vi una sombra oscura moviéndose, pero no podía distinguir a la figura. Apresuré mi respiración, sentí que mi corazón estaba a punto de estallar.
Decidí que no podía quedarme más adentro. Así que me armé de valor y abrí la puerta. Cuando lo hice, me encontré cara a cara con un hombre, alto y delgado con una chaqueta oscura y un sombrero. Llevaba una máscara de Halloween, y aunque no podía ver su rostro, sentí que me estaba mirando fijamente. «¿Qué estás haciendo aquí?», exclamé con voz temblorosa. El hombre no dijo nada, solo se quedó allí durante un momento que pareció durar una eternidad. Después, soltó un rayo de risa baja y apagada que resonó en mis oídos. En un impulso, di un paso atrás y cerré la puerta de golpe. Escuché que golpeaba mi puerta en un último intento por entrar. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. Sin saber qué hacer, me apresuré a agarrar mi teléfono y llamé a la policía. Mientras hablaba con el operador, sucedió lo inesperado, escuché un estruendo. El hombre había intentado entrar por la puerta trasera. Mi corazón se hundió. Apenas podía escuchar la voz del operador debido al sonido del caos. Finalmente, la policía llegó, pero el hombre ya se había ido. Revisaron la zona y no encontraron a nadie, solo algunas huellas en el barro de la entrada. Pidieron que asegurara todas las ventanas y puertas y que llamara nuevamente si regresaba. No sabía si me había aliviado o no. Decidí no quedarme más en la cabaña esa noche. Embalé rápidamente mis cosas y me fui. Nunca supe quién era ese hombre ni lo que quería, pero esa experiencia cambió por completo mi perspectiva sobre las escapadas en la naturaleza. Regresé a casa, y al día de hoy no tengo planes de volver a ese camping.